Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde se encuentren ustedes y muy bienvenidos a este canal del Gibor, donde hoy tenemos una nueva sesión de dudas relacionadas con esos capítulos de la Biblia que hemos estado leyendo a lo largo de la última semana, tanto en el libro de Génesis como en el libro de Mateo. Voy a intentar responderlas y, por supuesto, la persona que me va a ayudar a ello no va a ser otra que mi esposa, que es Rosana, sin la cual este espacio verdaderamente sería imposible. Hola de nuevo, Rosana, ¿cómo vamos con esto? Hola César, siempre soy yo la que te recibo y te saludo. Hoy ha sido al revés porque he salido sin darme cuenta de la pantalla. Pues muy bien, deseando empezar porque además tenemos muchas preguntas, así que sin más dilación vamos a saludar a los amigos que tenemos por aquí ya, como son Francisco Rodríguez, Constanza, Rubén. Bueno, Sebastián Marino, Patricia, un saludo a todos, muy bienvenidos. Supongo que ahora irán de nuevo entrando más amigos. Vamos a empezar hoy por Génesis, la otra vez empezamos por Mateo, hoy vamos a empezar por Génesis y tenemos muchas preguntas. Empezamos, nos dice Francisco Rodríguez, empezamos por Génesis 9. Recordar antes de empezar que hoy respondemos Génesis y Mateo del 9 al 20. Las preguntas que sean de otros temas o otros capítulos pasarán a otros vídeos distintos. Hoy responderemos esas preguntas. Dice Francisco, ¿el arca de Noé tipifica a Cristo y calafatearla con brea representa la sangre de Cristo que protege y cuida? No, yo creo que eso es demasiado, buscar demasiados simbolismos en el texto. El arca de Noé es el arca de Noé. Es verdad que en el Nuevo Testamento hay alguna referencia que de alguna manera traza paralelos entre la salvación que viene de Cristo y la salvación que derivó para aquellos que iban en el arca, pero no es un símbolo de Cristo. Y bueno, ya intentar entender el betún con que se calafateó el arca de Noé con una referencia a la sangre de Cristo, me parece que es ir mucho más allá de lo que va el texto. Aprovecho la pregunta para decir que hay gente que parece que a veces se pierde en ese tipo de interpretaciones alegóricas que no tienen una base bíblica. Casi todo el mundo recordará esa interpretación que daba San Agustín, Agustín de Hipona, sobre la parábola del buen samaritano, donde se supone que el hombre al que golpeaban era el género humano, que quien lo recogía era Cristo, que las dos monedas que le daba al posadero pues eran la cena del Señor y el bautismo, y que la posada era la iglesia. Bueno, pues evidentemente eso era una interpretación alegórica que a veces, bueno, son interpretaciones más felices, a veces incluso pueden rayar lo ridículo, pero que realmente no tienen una base en el texto, y nosotros deberíamos centrarnos en lo que verdaderamente dice el texto en lugar de ir buscando este tipo de interpretaciones que están muy tomadas por los pelos. Realmente, bueno, pues están flotando en el aire. Antonio Costa pregunta, ¿qué significa que Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres? Bueno, en primer lugar, que toda la Trinidad está implicada en el episodio. Es curioso que no dice voy a descender, sino descendamos. Utiliza un plural Dios para referirse a sí mismo, como por ejemplo en Génesis 1, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, lo que muestra esa pluralidad de personas incluso desde las primeras páginas de la Biblia. En segundo lugar, yo creo que es una referencia al hecho de que Dios comprueba de una manera muy clara aquello sobre lo que va a ejercer su juicio. Evidentemente Dios en lo alto del cielo, por decirlo de alguna manera, perfectamente podía ver lo que estaba sucediendo en Babel, y sin embargo la referencia es en el sentido de que Dios realiza un examen cercano de aquello de lo que va a derivar una de sus decisiones, en este caso concreto el hecho de confundir las lenguas para castigar y para impedir el orgullo humano. Muy bien, dice Pascual Fernández, ¿cuál era la lengua que hablaban todos los pueblos? ¿Existe alguna evidencia histórica o arqueológica?
Vamos a ver, lo que sí podemos saber y nos hace pensar en la existencia de una lengua común, lo que sí podemos saber es que realmente las lenguas que conocemos en la actualidad, que muchas de ellas son derivadas, por ejemplo, el español es una lengua derivada del latín que a su vez es derivada de una lengua común de los arios que no hemos llegado a conocer, pero que de alguna manera se ha intentado reconstruir. Lo que sí podemos saber es que las lenguas que conocemos hoy en día proceden de muy pocos troncos. No, ni mucho menos en un momento inicial de la raza humana existía la pluralidad de lenguas que tenemos ahora y prácticamente las lenguas además se agrupan en muy pocos orígenes. Cuando se habla de lenguas semíticas, y ahí estamos hablando del árabe, estamos hablando del hebreo, estamos hablando del arameo, estamos hablando del siriaco, es porque son lenguas que derivan de ese Sem al que hace referencia la Biblia en Génesis, que era hijo de Noé. Cuando hablamos de lenguas camitas, pues ciertamente hablamos de ese antepasado común que es Cam y, por supuesto, cuando hablamos de lenguas indoeuropeas o arias, nuestra referencia es Jafet, el hijo de Noé. Y en ese sentido, las lenguas indoeuropeas, aunque tengan la diferencia entre sí que puede haber entre el alemán y el español, por ejemplo, pues son lenguas de un origen común. Es decir, puede que haya una rama germánica, una rama latina, pero todas ellas tienen un antepasado común que es ario. Previsiblemente, claro que detrás de esos grandes troncos, que son muy poco numerosos, de todas las lenguas que hablamos hoy en día, pues había una lengua común, pero nunca hemos tenido acceso a esa lengua común, a esa lengua prediluviana. Muy bien, preguntas al coser. Leí en su Biblia de estudio el gran aprendizaje que nos deja esta historia de no tomar decisiones basadas fundamentalmente en lo material, sino que debemos aprender a dar pasos basados en el propósito de Dios para nuestra vida y no en consideraciones económicas. Sin embargo, me queda una pregunta. ¿Cómo fue posible que el faraón, siendo pagano, considerara el peligro en el que lo puso Abraham al decirle que Sara era su hermana, colocando al faraón en ocasión de tomarla por mujer? Me llama la atención esa conclusión a la que llega el faraón siendo un hombre pagano, donde pensaría yo que era una persona sin escrúpulos morales. Bueno, vamos a ver, a veces tenemos una idea del comportamiento de los paganos y del comportamiento de los creyentes que no se ajusta mucho a la realidad ni a la experiencia cotidiana. Por regla general, pensamos que una persona que es creyente va a tener unos principios morales a los que es fiel y que actúa con integridad, mientras que, por el contrario, pues el pagano carece de principios morales y no tiene ninguna integridad. Hay gente que seguramente se siente muy satisfecho con esa visión del mundo, pero es una visión radicalmente equivocada. Lamentablemente hay creyentes que muchas veces se comportan peor que los paganos y además con el agravante de que es gente que se supone que tendría que saber cómo comportarse, y al mismo tiempo hay gente que es pagana, que puede no ser creyente y que sin embargo ha mantenido principios morales elevados. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia en multitud de ocasiones. Y entre esos principios morales está el hecho de no quitarle la esposa a otra persona o de no mantener relaciones sexuales con la esposa de otra persona. Cualquier persona que conozca, por ejemplo, la literatura sapiencial del Antiguo Egipto, es decir, esa literatura donde se enseñaba cómo vivir con sabiduría, pues efectivamente sabe que los egipcios eran paganos, pero también los egipcios respetaban enormemente el matrimonio, respetaban enormemente la institución familiar y consideraban que conductas como el adulterio eran conductas gravísimas. Luego incurrirían o no en esas conductas, pero la verdad es que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y el faraón es consciente de que si él hubiera tomado a la mujer de otra persona, pues lógicamente eso le hubiera acarreado un juicio moral. Y no deja de ser significativo, ya que estamos hablando de la cultura egipcia, que la cultura egipcia creía, la religión egipcia, que en el momento de la muerte efectivamente se pesaba el corazón del difunto para ver si ese difunto acababa yendo al infierno o por el contrario era una persona que se salvaba. Y aunque en ese ritual había mucho de magia, había mucho de ritos, había mucho de ceremonias, sin embargo había un elemento muy importante que era si esa persona había respetado o no había respetado
respetado la ley moral. Si efectivamente era una persona que había mentido o que había sido veraz, si era una persona que había robado o por el contrario había respetado la propiedad ajena, si era una persona que había perpetrado adulterio o por el contrario lo que había hecho es que había respetado los vínculos matrimoniales de terceras personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A veces tenemos una idea muy equivocada de cómo se divide el mundo y olvidamos, por ejemplo, la descripción que aparece en Romanos 1 y 2, donde Pablo al final llega a la conclusión de que todos estamos bajo pecado, paganos o judíos que conocían la Torá, todos estamos bajo pecado y no alcanzamos la gloria de Dios, y donde además puede decir que efectivamente los paganos, claro que pueden descender a auténticos pozos de perversión moral, pero también tienen una ley escrita en su corazón que les excusa o les acusa según si viven de acuerdo con esa ley. De manera que la conducta del faraón en realidad es bastante más lógica y bastante más esperable de lo que podría parecer a primera vista. Muy bien. César, tenemos gente de Seattle, Finlandia, Uruguay, Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, España. Tenemos a nuestra querida Rosy de Las Palmas, pero tenemos a gente de España, de Barcelona. Tenemos el chat lleno de gente de todo el mundo. Es una grandísima bendición. Un abrazo a todos. Seguimos por Génesis 13. Dice Narcisa: si Abraham era muy rico, ¿por qué no tenía un lugar donde enterrar a Sara? Bueno, vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que son importantes de determinar. Abraham no es un personaje que originalmente ya fuera rico o procediera de una familia que fuera rica. Era una persona que, bueno, de alguna manera vivía como un seminómada. No era un nómada total, pero era prácticamente un seminómada. Y como persona que estaba al frente de lo que hoy llamaríamos quizá incluso de manera despectiva una tribu, y una tribu que no se establecía en un lugar, sino que era seminómada, realizaba una serie de ciclos, de circuitos, pues evidentemente la idea de tener una propiedad que fuera una propiedad de tierra era absolutamente impensable. Esto sigue existiendo a día de hoy. Por ejemplo, si alguien tuviera la curiosidad de viajar al actual Estado de Israel, pues la gente que más se parece a ese Abraham que vemos, a ese Isaac, a ese Jacob en cuanto a la forma de vida, serían los beduinos árabes, no desde luego los judíos del Estado de Israel, que incluso ni siquiera tienen la sangre de Abraham circulando por sus venas en la mayoría de los casos. Pero si de pronto uno sale de una Jerusalén, uno se va dirigiendo hacia el Mar Muerto y se encuentra esas tiendas donde todavía hay camellos y hay beduinos en torno a las tiendas, ahí tendría realmente una imagen bastante cercana de ese Abraham que vivió pues casi hace 4.000 años. Y en ese sentido, por supuesto que no tenía un pedazo de tierra. Abraham en un momento determinado va a comprar la tumba de su esposa, pero es lo único que va a comprar para poder depositar ahí a su esposa. Y ese es un ejemplo que se va a seguir durante generaciones. Es muy extraño cuando los patriarcas se asientan en algún lugar e incluso cuando se asientan en algún lugar no suele ser propiedad. Como nosotros asociamos la riqueza al hecho de tener propiedades inmobiliarias y da lo mismo que sea la torre de Donald Trump que una casa modesta o un campo o un huerto, pues esto se nos escapa. Pero ellos no hubieran entendido este apego que nosotros tenemos a propiedades en la tierra y, por supuesto, hubieran entendido todavía menos, les hubiera resultado imposible de entender, pues, propiedades en bolsa o otro tipo de propiedades en ese sentido. Insisto, eran tribus seminómadas que se comportaban, como todavía se siguen comportando, pues los supervivientes de esa forma de vida. Muy bien, me gustaría responder una pregunta que nos hace Mariam Meléndez, que no tiene nada que ver, pero dice que por qué hemos empezado a celebrar el Shabbat, porque se cree que estamos reuniéndonos los sábados. Entonces, María, no, seguimos reuniéndonos los domingos. De hecho, hemos estado aquí con los directos el domingo por la mañana y hoy estamos haciendo este directo el jueves, que además son preguntas y respuestas, no tiene nada que ver, pero nos reunimos el domingo, no hemos cambiado nada. Nerea tiene aquí una pregunta muy interesante que dice:
¿cómo podemos responder a ateos que afirman que un pasaje como el Arca de Noé no es original porque se parece a otros relatos como la epopeya sumeria de Gilgamesh o que la Torre de Babel es alegórica? Bueno, vamos a ver, yo es que creo que una de las pruebas verdaderamente sólidas de la veracidad del relato del diluvio que aparece en Génesis es su universalidad. Es decir, es prácticamente imposible encontrar una cultura en Europa, en Asia, en África, en América o en Oceanía donde no haya referencias al diluvio universal. Por supuesto, el relato de Gilgamesh, que habla de ese diluvio universal, pues es un relato distinto del de la Biblia, es un relato en el cual en vez de un dios encontramos una pluralidad de dioses, en vez de una razón moral como en el Génesis, pues es más bien el capricho de los dioses, etcétera, etcétera. Pero yo creo que uno de los argumentos sólidos en favor de la realidad histórica del diluvio es el hecho de su universalidad. Y cuando uno encuentra eso en la antigua Grecia, en la antigua Roma, pero lo encuentra en los primitivos actuales de África, pero lo encuentra en tribus de Oceanía, pero aparece en las culturas asiáticas, evidentemente es porque estamos hablando de un hecho real que luego ha sido transmitido con mayor o menor exactitud según las distintas culturas. Esto me parece obvio. En el caso de la Torre de Babel, bueno, es que el caso de la confusión de lenguas después del diluvio también tiene paralelos en otras culturas. Es decir, no en todas las culturas hay un diluvio universal, un conjunto de seres humanos que se salva, generalmente en algún tipo de embarcación, y después viene la confusión de las lenguas. Pero en muchas aparecen las dos historias una detrás de la otra, exactamente igual que en el libro de Génesis. Y de nuevo, la única explicación que a mí me parece sólida y plausible es que efectivamente se está recogiendo un relato de algo que sucedió hace milenios y que sucedió de esa manera. Luego ese relato, lógicamente, se ha ido deformando generación tras generación y sobre todo dependiendo también del contexto cultural. Pero los dos hechos, el diluvio universal del que se salvan muy poquitos seres humanos y la confusión de las lenguas después del diluvio, es algo atestiguado en las más diversas culturas. Muy bien. Seguimos en Génesis 13. Ese Benítez dice, ¿Lot tomó una mala decisión espiritual al separarse de Abraham y no medir entre los pastores? Bueno, a mí me parece que es evidente, es decir, el texto de Génesis dice que se van produciendo encontronazos porque se va produciendo un crecimiento del ganado, tanto de Abraham como de Lot. Ese ganado, al ser familias, al ser tribus, al ser clanes que no se asentaban solo en un lugar, pues lógicamente iban desarrollando una ruta seminómada que generalmente cubría un año, que iba pasando por distintos oasis, por distintos pozos, por distintas fuentes, y cuando llegaban al lugar se producían encontronazos y choques entre los pastores que atendían al ganado de Abraham y los pastores que atendían al ganado de Lot. Ahí la reacción de Abraham es la correcta. Es decir, nosotros somos familiares y por lo tanto no tiene ningún sentido que discutamos, no vamos a discutir, entonces quédate con lo que quieras. Si tú quieres ir hacia Oriente, yo voy hacia Occidente y viceversa. ¿Cuál es el gran error de Lot, a diferencia de Abraham, que considera que hay cosas más importantes que los beneficios económicos? Pues que Lot inmediatamente piensa de manera fundamental y primordial en los beneficios económicos. Es decir, me voy a Sodoma. Bueno, pero es que Sodoma es una sociedad extraordinariamente corrompida. Sí, pero yo me voy a Sodoma. Y esto, por supuesto, tendría ejemplos paralelos hoy en día. Yo no sé cuantísima gente en un momento determinado decide irse a vivir a ciudades que están muy corrompidas moralmente, que puede tener muy malas consecuencias, por ejemplo, para sus hijos, sobre todo si son niños pequeños, y sin embargo se van allí porque lo que más les importa es progresar económicamente. Progresar económicamente es correcto, no tiene por qué ser malo, es una meta lícita, pero lo que no puede ser es la primera meta. Y cuando de pronto tú lo tomas como la primera meta y las decisiones que adoptas están basadas sobre todo en términos económicos y en términos de ganancia material, pues las consecuencias espiritual y personalmente pueden ser funestas, que fue lo que pasó con Lot.
Muy bien, pasamos a Génesis 14, dice ese Benítez, ¿tiene algún significado el pan y el vino que Melquisedec dio a Abraham? Bueno, por supuesto, la gente que se empeña en ver un significado de carácter alegórico, simbólico, pues en ocasiones ha dicho que esto es un símbolo de la cena del Señor. No tiene nada que ver con la cena del Señor. El ofrecimiento del pan y del vino es uno de los símbolos que se utilizan en el Antiguo Oriente como muestra de hospitalidad. No siempre es el pan y el vino, es decir, ha habido culturas que todavía hoy en día lo que entregan es el pan y la sal. Y entonces el simbolismo de esa aceptación, de ese acogimiento, de esa acogida, es el hecho de que sacan pan junto con sal y entonces la persona que es recibida, pues lo que hace es que toma un trocito de pan, lo pasa por la sal, se lo come en símbolo de que acepta esa hospitalidad. En otras ocasiones lo que se ofrece es pan y agua o pan y vino. Y aquí efectivamente Melquisedec, que es el señor, el rey de Salem y al mismo tiempo es sacerdote del Dios Altísimo, pues le ofrece a Abraham esa muestra de hospitalidad. Muy bien, Génesis 14, Astenet, son dos personas preguntan sobre el mismo tema, así que te las hago juntas. ¿Por qué Abraham entregó el diezmo? Y luego nos pregunta otra persona, ¿de dónde sacaría Abraham dar diezmos a Melquisedec? Bueno, aquí hay otra de esas cuestiones en un tema muy delicado, porque con la inmensa cantidad de charlatanes y ladrones que viven del reino del diezmo, no me sorprende que continuamente estén intentando encontrar en la Biblia textos que supuestamente justifican el hecho de que tengamos que dar el diezmo. De modo que voy a ir por partes. Primero, los cristianos no tienen ninguna obligación de dar el diezmo. Si incluso el diezmo fuera el diezmo de la ley mosaica, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como dice Gálatas 3, y no tenemos más obligación de dar el diezmo que de circuncidar a los niños varones al 8º día o de poder tener varias esposas, como también aparece en el Antiguo Testamento. De manera que la idea de que efectivamente estamos obligados a dar el diezmo carece de base en el Nuevo Testamento y además voy a añadir en la Biblia. El diezmo en el Antiguo Testamento aparece en relación con episodios distintos, que no marcan ni mucho menos la idea de que hubiera que dar el diezmo a nadie. En el caso de Abraham, que es la primera vez que aparece, Abraham viene de esa expedición en la que ha conseguido rescatar a Lot y cuando se encuentra con la autoridad que hay en el lugar, que es el rey de Salem, lo que hace en ese momento Abraham es que le entrega los diezmos del botín de guerra. No hay ninguna referencia, ni antes ni después, a que Abraham le diera diezmos a nadie, absolutamente a nadie, ni que apartara en ningún momento el diezmo, ni que se lo diera a un clérigo, ni cosa parecida. Es un episodio, una sola vez, en que, de acuerdo precisamente a lo que era la legislación pagana, por otro lado, de la época, Abraham se somete a ella de la misma manera que según la legislación pagana de la época, como no puede tener hijos con su esposa legítima, que es Sara, acepta tener un hijo con la esclava de su esposa, que era algo que aparece en leyes de la época, paganas, pero eran las leyes vigentes, como era, por ejemplo, las leyes de Nuzi. De manera que deducir que Abraham, a partir de aquí, está enseñando el diezmo, bueno, eso es ver lo que no está en el texto ni por aproximación. Y, por supuesto, nadie le había enseñado a a Abraham eso, porque eso era algo propio de la legislación de la época. La segunda vez que aparece el diezmo ya no es con Abraham, tampoco Isaac, que por supuesto no practica en absoluto eso, sino que aparece cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú, intenta establecer un pacto con Dios por su cuenta. Y entonces él le dice a Dios, bueno, pues si tú me traes con bien pronto, si puedo volver prontito con mi familia, yo te voy a dar el diezmo, vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Como muchos predicadores de mente pagana que existen hoy en día. Pero cualquiera que lea el relato de Jacob se da cuenta de que Dios no acepta ese acuerdo. Dios va a traer a Jacob de regreso con su familia cuando tiene que traerlo y de acuerdo a las condiciones y a los tiempos que él tiene en su mente.
No, porque Jacob le dé el diezmo, Dios va a hacer lo que él quiera. Y cuando algunos utilizan ese texto diciendo que podemos tener un pacto con Dios en el que llegamos a un acuerdo, claro, el pacto es que damos dinero, esa gente está blasfemando. Y está blasfemando porque está colocando a Dios a la altura de los dioses paganos que actuaban de acuerdo al principio que los antiguos romanos denominaban do ut des, es decir, te doy para que me des, que existe en el mundo católico. Es decir, si mi hijo cura, pues voy a hacer una peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe. Si mi hija finalmente se casa bien, pues voy a llevar tantas velas a la Basílica del Pilar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es una visión pagana, no es la visión que hay en la Biblia. Y los que pretenden eso no solamente están enseñando algo que es paganismo puro, están olvidando que todo lo que recibimos de Dios es por gracia, no porque nosotros le vayamos dando dinero a un clérigo para que viva de la religión, sino que además realmente están escupiendo sobre el único pacto que es vigente, que está vigente para los cristianos, que es el nuevo pacto basado en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y pretender que nuestra relación con Dios no es bastante ese pacto basado en la sangre de Cristo en la cruz, sino que además podemos hacer otro pacto con Dios en el que damos dinero a un clérigo y a cambio Dios nos da, es una blasfemia muy seria. Lamento que haya gente que se lo crea, que haya gente que quizá porque viene del ámbito católico diga, pues estupendo, que tengo yo que dar a Dios para que Dios me dé, pero eso es una perversión gravísima, eso es una prostitución gravísima de la enseñanza de la Biblia. Tercer aspecto en el que aparece el diezmo, aunque no tiene que ver con nosotros, que es en la ley de Moisés. En la ley de Moisés no se establece que la gente da la 10ª parte de lo que gana y que lo da cash. Eso es mentira y es un robo, aunque quizá el que lo enseña simplemente es un ignorante que se limita a repetir lo que ha escuchado. En la ley de Moisés, el diezmo se dividía en periodos de 3 años. En el primer año, y el diezmo solo se aplica a los productos agrícolas, no a otro tipo de actividades, es decir, diezmaba a aquella persona que tenía una explotación agrícola y en la tierra de Israel, además, ese diezmo, el primer año la persona lo gastaba en sí mismo. Lo que le hubiera producido el campo, lo que le hubiera producido el ganado, la 10ª parte, el diezmo, lo gastaba consigo y con su familia el primer año, en la idea de que efectivamente así se daba todavía más cuenta de que todo lo que tenía se lo debía a Dios. No daba nada, ni siquiera una espiga, ni un huevo de gallina a un sacerdote, a un clérigo, al templo, ni cosa parecida. El segundo año, eso iba a parar a los necesitados. Es decir, aquellas personas como los huérfanos, las viudas, etcétera, etcétera, que de alguna manera no tenían para mantenerse lo suficiente para mantenerse, eran mantenidos en el segundo año con el diezmo de lo que la persona producía en su campo, producía en su ganado. Solamente en lo que era una explotación agrícola y solamente en la tierra de Israel. El tercer año, eso se daba para los levitas, pero no porque fueran sacerdotes y tuvieran ese derecho, sino porque los levitas a cambio no tenían tierra. Y como no tenían tierra, no se podían mantener de la tierra, la tribu de Leví no tenía bienes raíces, como las otras 11 tribus de Israel, y entonces cada 3 años lo que sucedía era que llegaban esos israelitas y les daban el diezmo para que se mantuvieran, puesto que no tenían tierras. Esto explica que cuando en un momento determinado el pueblo de Israel, la tribu de Judá, regresa a Palestina después del exilio en Babilonia y resulta que el año en que hay que llevar al alfolí, el alfolí no es la caja de los donativos, como algunos muy ignorantemente creen, el alfolí es el almacén para el trigo, para el centeno, para productos agrícolas. En vez de llevar eso a esos almacenes desde los que ese diezmo se entregaba a los pobres, huérfanos, viudas, etcétera, Dios dice que le están robando.
pero le están robando porque en vez de entregar ese dinero en el alfolí que se guardaba ahí para repartirlo a los pobres, lo están reteniendo de esa gente necesitada. Y al retenerlo de la gente necesitada es como si le robaran a él. De manera que cuando alguien dice, bueno, si no das el diezmo en la iglesia le estás robando a Dios, esa persona o es muy ignorante o es muy malvada, porque lo que está haciendo es retorcer lo que dice la palabra de Dios, que no está diciendo eso. Puede que se deba a ignorancia, es decir, es una persona que no tiene la menor idea de lo que enseña el Antiguo Testamento y más concretamente la ley de Moisés sobre el diezmo. Si es un ignorante, es grave, pero entonces no debería pretender vivir de la religión y no debería pretender ser una guía espiritual para otras personas y no debería pretender ser pastor, maestro, apóstol o lo que se le antoje decir que es. Porque es un ignorante gravísimo cuyas enseñanzas que no se asientan en la Biblia causan un daño tremendo a inocentes. Puede que sepa lo que hay, pero de todas formas ha decidido que vive de la religión, le viene muy bien que le den los diezmos y entonces miente. Bueno, pues en ese caso todavía peor. Ahí no solamente hay una incapacidad para ese ministerio por ignorancia, sino que hay una incapacidad por maldad. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y que yo no me voy a cansar de repetir, porque estoy harto de ver cómo estafadores espirituales exprimen a pobres gentes como si fueran limones, porque efectivamente eso les permite vivir muy bien del negocio de la religión y hacer que también vivan muy bien sus familias del negocio de la religión. Y de esta manera sí que han conseguido vivir en una situación paralela a la de los sacerdotes de la época de Jesús en el templo, de los que Jesús dijo que mi casa tenía que ser casa de oración y la habéis convertido en cueva de ladrones. Y lamentablemente hay muchos lugares de reunión espiritual donde quizá no hay mucha oración y no hay mucho espíritu de acercarse al Señor y no hay mucha gente clamando al Señor, pero hay ladrones que no pierden ocasión de robar a la gente lo poco que tiene. Así es, se ha puesto el chat, se ha puesto que es un hervidero con el tema, hablando efectivamente de casos así, ¿no? Como una iglesia, por ejemplo, dice que aparte, pues posiblemente del diezmo que ya dan, pues que le dan al pastor pues relojes, Rolex y le dan de todo y que claro, el pastor dice que si no dan, pues que no van a recibir bendición, ¿no? Y eso no es solo en la iglesia que nos dice esta hermana, sino eso está tremendamente extendido. Sí, claro, porque como todo el mundo sabe, cuando lee los evangelios, cuando el leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme, Jesús le dijo antes, ¿tú sabes cuál es la tarifa para que yo limpie a un leproso? Y cuando de pronto se le acercó un padre atribulado a Jesús para decirle que su hija estaba, que se moría, Jesús le dijo, pues tienes antes que soltar dinero porque si no tu hija se muere. Y cuando Jesús se encontró con ese muchachito muerto, hijo único de una viuda en el camino de Naín, y vio a la madre desconsolada, le dijo, esto te pasa porque no das el diezmo. Hay que ser muy ignorante, insisto, pero también muy canalla y muy malvado para impulsar lo que está sucediendo con el diezmo en estos momentos en multitud de congregaciones en todo el mundo. Es un robo. Y es un robo simplemente para que estafadores que viven de la religión se den la gran vida a costa de la pobre gente. Esto no es el tipo de afirmaciones que lógicamente te convierten en popular, todo lo contrario, como seguramente Jesús no aumentó su popularidad cuando tuvo que limpiar el templo y dijo que habían convertido a la casa de su padre en una cueva de ladrones. Pero en situaciones como estas solo se puede ser dos cosas. O eres un cómplice de aquellos que han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones, o eres como Jesús y muestras que esa conducta es intolerable. Así es, como decía Constanza, que si leyeran la Biblia se darían cuenta, ¿no? Todas esas personas. Totalmente. Y luego tenemos aquí otro hermano muy ocurrente que dice el Espíritu Santo. Sí, es el Espíritu Santo. Yo lo he dicho muchas veces, que es Sí. gente que en vez de creer en el Espíritu Santo, cree en el Espíritu Santo. Así es. Hay, el chat están con cosas muy interesantes, pero yo voy a seguir porque si no, no avanzamos. Dice Giselle, Génesis 17,
¿Qué significa anda delante de mí y sé perfecto? Bueno, yo creo que la idea es bastante clara. ¿Qué es lo que tiene que hacer Abraham para realmente complacer a Dios? ¿Qué oportunidad tenía Dios para decirle que no se le olvide dar el diezmo todas las semanas y se le escapó? Dios a veces parece ser que tiene olvidos. Bueno, perdónenme la ironía, pero no he podido evitarlo con lo que habíamos hablado en los anteriores minutos. El anda delante de mí implica que efectivamente tú te estás moviendo en un ámbito en el que Dios está justo detrás de ti, está supervisando lo que tú haces. Quizá tú no sabes muy bien qué puede haber en los 10 pasos siguientes, pero Dios que está detrás de ti, por supuesto, lo sabe y te guía. Tú tienes que andar delante de mí. Tú camina en mi presencia, camina donde mi rostro está justo observándote. La idea de ese caminar es bastante clara. Y ¿qué significa el ser perfecto? Bueno, pues actúa de la misma manera que yo actuaría. Cuando Jesús en el Sermón del Monte habla de que tenéis que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto, obviamente no está hablando de que nosotros vamos a levantar muertos todos o realmente podemos calmar las aguas en una tempestad, etcétera. Está hablando de que de la misma manera que Dios hace llover sobre justos e injustos y Dios hace que salga su sol sobre justos e injustos, nosotros también actuamos con justicia, actuamos con benevolencia, actuamos con compasión. Abraham, si quieres complacerme, la idea no es que en esta vida acabes adquiriendo grandes posesiones o que tengas mucho dinero o que dejes una herencia espléndida a tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es que vayas amoldando tu carácter a mi carácter, que vayas siendo perfecto, maduro, de la misma manera que Dios encarna, por supuesto, la suma perfección. Y eso es algo que en el Nuevo Testamento todavía queda marcado de una manera más clara cuando, por ejemplo, Pablo habla de que tenemos que irnos desnudando de este hombre viejo, del que estamos vestidos ahora, e irnos revistiendo de un hombre a la imagen y semejanza de Jesús. Precioso mensaje. Génesis 19, Giselle dice, ¿Lot fue salvado por causa de Abraham o por su justicia? Yo creo que Dios salva a Lot por pura misericordia. Es decir, es muy posible que efectivamente, sin duda, ayuda a Abraham a salvar a Lot, pero no es algo que proceda de los méritos de Lot. En realidad, si lo consideramos con un poco de distanciamiento y con un poco de frialdad, si Lot hubiera quedado fuera de la salvación, si a Lot le hubiera caído la suerte de Sodoma y Gomorra, pues se lo hubiera tenido muy bien merecido, porque cuando pudo elegir a dónde iba, pues él decidió que iba a Sodoma precisamente porque era una zona, era una vega que era muy rica en términos agrícolas. De modo que de nuevo ahí lo que actúa es la gracia de Dios y posiblemente en el caso de Lot habría que añadir el amor hacia Abraham, es decir, que en última instancia, bueno, pues Dios a veces se compadece de algunas personas con un factor añadido y es el hecho del amor a gente que ha sido fiel y por esa gente que es fiel, pues efectivamente Dios se muestra incluso más misericordioso. Muy bien. Omar dice, ¿cómo entender que segunda de Pedro llame justo a Lot cuando estuvo dispuesto a entregar a sus hijas? ¿Tuvo algo que ver en la decisión de sus hijas de tener relación con sus padres, su vida en Sodoma? Bueno, hay varias cuestiones. Lot es un personaje justo, pero carnal. Es el típico caso que, por ejemplo, describe en 1 Corintios 3 Pablo, cuando hablando a los corintios dice que son inmaduros espiritualmente, que no hay manera de que coman un alimento sólido, de que siguen tomando todavía lechecita, biberón, porque son inmaduros y que además tienen que cambiar eso y empezar a construir su vida con materiales que sean materiales sólidos sobre el fundamento de Cristo. Y en un momento determinado Pablo dice, bueno, Dios finalmente va a probar lo que ha sido nuestra vida. Y hay gente que como ha construido sobre Cristo y ha construido con materiales preciosos, recibirá recompensa. Pero hay otra gente que como ha construido con unos materiales malos, como si fuera madera, como si fuera hojarasca, como si fuera paja,
Eso no va a pasar la prueba de Dios. Y esa persona no va a obtener ninguna recompensa y va a ser una persona que, como dice Pablo, será salvo, pero como el que pasa a través del fuego. Nosotros hoy en día lo traduciríamos como se salvará igual que el que consigue salir de un incendio, que no salvas nada de lo que ha quedado en la casa porque arde todo, pero sin embargo tú te has salvado. Oliendo a chamuscado, quizá habiéndote quemado un poco, pero te has salvado tú solo, no has salvado nada más. Yo creo que eso que Pablo menciona en 1 Corintios 3, uno de los ejemplos que hay en la Escritura es precisamente Lot. Lot es un creyente, pero es un creyente muy carnal, es un creyente muy basado en lo material y finalmente no salva nada. Se salva de una manera además bastante literal, como el que pasa a través de un incendio. Pero todavía Lot conserva eso. ¿Qué pasa con su familia? Bueno, pues la esposa de Lot, que no sabemos muy bien cómo se comportaría, lo cierto es que no puede soportar la idea de salir de Sodoma, vuelve la vista hacia atrás porque eso material que queda atrás pesa mucho sobre ella y se convierte en estatua de sal. Y la conducta de las hijas todavía es peor. Y esto en muchas ocasiones se puede apreciar en determinadas familias donde a lo mejor los padres todavía son creyentes, pero son creyentes muy materialistas, son creyentes muy carnales y ya los hijos son creyentes, no son creyentes, están absolutamente paganizados. La sociedad pagana en la que viven es la sociedad que los ha terminado moldeando. Y cuando en un momento determinado, pues Lot y sus hijas se han salvado y son los únicos que se han salvado, las hijas dicen, bueno, aquí vamos a desaparecer, no debe de quedar ningún hombre después de lo que hemos visto en Sodoma y Gomorra, tenemos que tener hijos para no extinguirnos, la única posibilidad que tenemos es acostarnos con papá. Y evidentemente esto que es monstruoso, sin embargo, para ellas queda justificado por un elemento práctico. Nosotros lo que queremos es seguir existiendo y si para eso tenemos que quebrantar una ley moral importante de la manera más escandalosa, pues la quebrantamos y se acabó. Y desgraciadamente yo diría que eso es algo que vemos con mucha frecuencia y eso es algo que vemos muy a menudo. Y es el hecho de aquellas personas que en un momento determinado, para alcanzar una meta de carácter material, pues son personas que deciden, pero muy tranquilamente, que quebrantan esa ley moral. Esas son las hijas de Lot. Dice Omar, hace poco en Colombia el abogado del Partido del Pacto Histórico afirmó en la radio que el relato del Arca de Noé fue un genocidio. Esto en relación al nombre que le otorgó el nuevo gobierno al proceso de empalme. ¿Cómo entender la justicia y la misericordia de Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Interesante. Bueno, vamos a ver, porque la justicia y la misericordia de Dios no es como la nuestra. Es decir, primero, nosotros no tenemos el conocimiento suficiente para ejecutar justicia. Esto es algo que alguien dirá, hombre, no diga usted eso. No, eso lo puedo decir porque, entre otras razones, yo vestí durante más de una década la toga de abogado, me pasaba la vida en los tribunales y sé que efectivamente la aplicación de justicia es muy limitada. Tenemos que tener una justicia, porque si no este mundo sería peor, sería la ley de la selva y la ley del más fuerte. Pero nuestra capacidad de hacer justicia es muy limitada. A un juez se le puede engañar, se pueden falsear pruebas. Que en un momento determinado se ejecute a un inocente, bueno, el caso de Jesús es el más escandaloso de la historia, pero es que yo conozco mucha gente inocente a la que se condena y a la que se condena fundamentalmente por razones de absoluta y total injusticia. De manera que, claro, la justicia humana es muy limitada incluso cuando tiene buenas intenciones. Si además añadimos la corrupción y las malas intenciones, pues es de eso que Dios quiera que nunca tengamos que cruzarnos en nuestro camino con ningún tribunal. Y lo digo absolutamente en serio. ¿Cuál es la diferencia con Dios? Que Dios sí que juzga con justicia, que Dios no se deja llevar por el resentimiento, que Dios no actúa con un sentido de la venganza como es la venganza humana.
que Dios efectivamente, cuando además se llega a uno de los muchos juicios que ejecuta a lo largo de la historia, ha avisado previamente en multitud de ocasiones a aquellos sobre los que va a recaer el juicio, que lamentablemente es posible que no hayan escuchado, pero que también hay ocasiones en que escucharon el juicio y detuvieron el juicio de Dios, como vemos, por ejemplo, en el libro del profeta Jonás. Y en este sentido, y esto es tremendo, el caso del diluvio universal, como el de Sodoma y Gomorra, como el de otros episodios a lo largo de la historia, nos muestra que Dios es justo, que es el único que puede ejecutar este tipo de juicios y que cuando lo hace, además, ha advertido previamente de lo que iba a suceder. Nosotros, lamentablemente, no actuamos con esa justicia, no tenemos un conocimiento que nos permitiría actuar con esa justicia y además generalmente no advertimos. Vamos, esto es algo evidente y claro, Dios no está ni de lejos en el plano en el que nosotros nos encontramos. Y esa es una de las razones por las que Dios habla en contra de que nosotros nos venguemos, aunque pueda haber razones para la venganza. Cuando Dios dice, mía es la venganza, dijo el Señor, y Él dice que no nos venguemos nosotros, hombre, no solo es porque se supone que nosotros tenemos que tener una cosa en nuestro corazón que excluya la venganza, sino porque si nosotros ejecutáramos venganza, no lo haríamos con justicia. El único ser en todo el cosmos que en un momento determinado puede castigar, puede ejercer la venganza de una manera justa, actúa con total ecuanimidad, es Dios. Así es. Salvo que se me haya pasado alguna a la gente que hay en el chat, como hay preguntas muy interesantes sobre Génesis, pero que son de los capítulos anteriores, estas preguntas las vamos a dejar para el programa que grabemos en diferido. Como es una pregunta que ha formulado Joni y hay alguna más, ¿de acuerdo? Para que sepáis que están todas anotadas, pero no se corresponden a los capítulos del 9 al 20. Hay otra persona como Dervipina que nos ha preguntado varias veces sobre el Apocalipsis. Dervipina, es una pregunta muy interesante, pero como no forma parte ni de Génesis ni de Mateo, la vamos a responder en la Biblia Responde. Pero tranquila, porque está anotada. César, hemos terminado Génesis, aunque parezca mentira. Esta porción de Génesis. Esta porción de Génesis, efectivamente. Muy, muy buen matiz. Vamos a pasar a Mateo. Le recordamos a toda la gente antes de pasar a Mateo que en los estudios bíblicos Teshuvah hay varios cursos sobre el Pentateuco y donde tienen los primeros dedicados al Génesis y ahí pueden aprender y desmenuzar muchísimo todo lo que hay en pues lo que estamos leyendo ahora. Mateo 9. Axenet Rodríguez pregunta, ¿por qué este hombre estaba tan seguro que si Jesús le ponía la mano a su hija viviría? Pues no lo podemos saber, en todo caso lo podemos imaginar. Quizá había visto a gente que había sido sanada por Jesús, quizá había oído las referencias de cómo Jesús había sanado a gente, cómo había en un momento determinado expulsado demonios, etcétera. Y eso le hizo concebir la idea de que la única persona que podía curar a su hija pues era precisamente Jesús, y no se equivocó. Pero yo creo que muy posiblemente porque había tenido ocasión o de escuchar testimonios o de ver testimonios y efectivamente eso le había convencido. Dice Axtener Rodríguez, ¿qué es una palabra ociosa conforme a las Escrituras? Pues es algo que se comenta y se comenta de una manera generalmente muy necia y sin ningún tipo de contacto con la realidad espiritual. Es decir, una palabra ociosa no es que bromees. Una palabra ociosa no es que te levantas por la mañana y le gastas una broma a tu hijo o tu esposa bromea contigo. No,
Eso no es una palabra ociosa. Una palabra ociosa es cuando de pronto hay gente que se dedica a sacar máximas espirituales y enseñanzas espirituales de donde no las hay y que muchas veces lo que son es ridículas o son dañinas. Y de todo ese tipo de palabras, esa gente que se encarama a un púlpito, igual que hay monos que se encaraman a la rama de un árbol y aprovechando que están ahí encaramados empiezan a disparatar, a enseñar cosas que no son, a hacer referencia a prácticas que la gente tiene que tener, por regla general relacionadas con que le den dinero, etcétera, etcétera. Eso son palabras ociosas y esas son palabras por las que van a tener que responder delante del Señor. Dice Eduardo Ramos, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Entonces podrá saquear su casa? Ahí lo que hay es un simbolismo que utiliza Jesús, un paralelismo que utiliza Jesús, ¿no? Y entonces resulta evidente que, bueno, vamos a ver, si tú en un momento determinado lo que quieres es robar a una persona acaudalada, pues tienes que ver cómo la robas, porque claro, si llamas a la puerta y el sujeto es un sujeto que mide 2 metros y tiene la comprensión física de Arnold Schwarzenegger y le dice que me dé usted el dinero, pues seguramente lo que te va a dar va a ser 2 bofetadas. Y evidentemente el que quiere robar a esa persona tiene que hacerlo con astucia, tiene que llegar en el momento concreto, tiene que atarlo y a continuación lo que sucede es que puede desvalijar la casa. Cuando nos enfrentamos con poderes demoníacos, tenemos que actuar también con sabiduría. Hay gente que en vez de tener esa sabiduría, de pronto se pone a repetir fórmulas como si fueran fórmulas mágicas y esperan que eso va a tener un resultado. Y tiene un resultado. En muchos casos hacen el ridículo. No hay más resultado aparte de ese. Y esto me parece muy importante. Luego, por supuesto, hay gente que se empeña en ver en este texto lo que no hay y que te dice que hay hombres fuertes, que son potencias demoníacas, que están encima de ciertas ciudades y claro, si atas a ese demonio sobre esa ciudad, en esa ciudad se va a convertir todo el mundo. Eso es una estupidez, tengo que decirlo, aunque suene muy fuerte. Y la prueba está en que si eso fuera verdad, el primero que lo habría hecho habría sido Jesús. Jesús habría llegado a Nazaret y hubiera atado al demonio jefe de Nazaret y todos los habitantes de Nazaret se hubieran convertido. Y Jesús habría llegado a Capernaum y entonces habría atado al demonio jefe sobre Capernaum y todos los habitantes de Capernaum se habrían convertido. Y habría llegado a Jericó y habría atado al demonio jefe que estaba sobre Jericó y toda la gente de Jericó se hubiera convertido y lo mismo habría pasado en Jerusalén. Pero como esa enseñanza es falsa y tiene un origen que en realidad es ocultista y además permite que alimentemos nuestra carne en vez de evangelizar como evangelizó Jesús, pues a mucha gente le gusta repetirla y a mucha gente le hace mucha ilusión creerse que es verdad, pero simplemente no es cierta. Y el ejemplo de Jesús al respecto no tiene la más mínima duda. ¿Por qué a Jesús se le llama el Hijo del Hombre y al mismo tiempo Hijo David? Si Jesús, como lo tenemos entendido, no tiene principio ni fin. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay razones muy poderosas para conocerlo tanto como el Hijo del Hombre como el Hijo de David. ¿Por qué el Hijo de David? Hombre, es evidente, es Hijo de David en la medida en que efectivamente Jesús desciende de David. Y en ese sentido es hijo, es descendiente precisamente de David. Porque el Hijo del Hombre es un título mesiánico que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel. Yo tengo la idea de que seguramente en un par de años estudiaremos en nuestra comunidad el libro de Daniel, de manera que la gente podrá disfrutar en el canal de la Iglesia y también en el canal del Gibor de los estudios de Daniel, y en un momento determinado me detendré en Daniel 7, pero si alguien quiere adelantar con el estudio del libro de Daniel, se puede inscribir perfectamente en la asignatura de Daniel de Teshuvá, del Centro de Estudios Bíblicos Teshuvá, y verlo. El Hijo del Hombre es uno de los títulos del Mesías, como lo es el siervo, como lo es el Gibor, como lo es
príncipe de paz, y ese hijo del hombre se le llama hijo del hombre porque, por un lado, efectivamente va a ser de naturaleza humana, va a ser un hombre, pero por otro lado es un ser divino, y eso es algo que se ve en Daniel capítulo 7. De ahí la referencia al Hijo del Hombre, que es uno de los títulos mesiánicos más utilizados por Jesús. Perdón, llego tarde porque estaba con el chat, César, perdóname. Está Dice bien. Eduardo Ramos, si Jesús sanaba y hacía milagros, ¿era porque de alguna manera preparaba el terreno para lo que sería la Iglesia? Sí, pero no fundamentalmente. Es decir, el hecho de que Jesús sanara, hiciera milagros, de hecho expulsara demonios, como él mismo dice en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Lucas, era una señal de que ya había llegado el reino de Dios. El reino de Dios se inaugura con la llegada del rey, y ese rey realiza una serie de obras poderosas que son obras relacionadas con el Mesías, entre las cuales pues estaba, por supuesto, que los cojos caminaran, que los mudos hablaran, que los endemoniados se vieran liberados, y, como dice también el Evangelio de Lucas capítulo 4, que a los pobres se les anunciara la buena nueva, se les anunciara el Evangelio. De modo que fundamentalmente lo que muestra es que ha llegado el rey, que ha llegado el reino de Dios, y claro, obviamente eso es un paso previo a que comience la andadura de los discípulos de Jesús. Muy bien, Mateo 9. Con respecto a los milagros. En Mateo veo que varias enfermedades que Jesús sanó estaban relacionadas con los demonios y con los pecados, y se sanan al perdonarle él sus pecados. ¿Eso significa que las enfermedades tienen su origen en esto? No siempre, pero en algunos casos sí. Vamos a ver, la enfermedad como fenómeno global evidentemente se origina en el pecado de Adán, se origina en la caída, y es a partir de la caída cuando envejecemos y morimos. De modo que en un sentido amplio se podría decir que sí. Ahora, esta enfermedad concreta, este episodio de enfermedad de esta persona, ¿se relaciona con el pecado? A veces sí, sin duda. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando de la cena del Señor, dice que aquellos que participan indignamente de la cena del Señor están bebiendo y comiendo su juicio, y que por eso hay gente en la congregación de Corinto que está enferma, y ha habido incluso gente que ha muerto. De manera que si, por ejemplo, una persona ha sido excluida de la cena del Señor y desprecia totalmente esa resolución y decide que no, que él participa de la cena del Señor y que no le importa, bueno, pues si esa persona enferma y se muere, no debería sorprenderle a nadie, porque esas cosas suceden. Y Pablo advierte de ellos, lo cual no quiere decir que cuando alguien se muere en una iglesia es porque participa indignamente de la cena del Señor, porque sí, puede que no. Pero efectivamente hay situaciones en que el pecado, entre otras consecuencias, tiene la enfermedad. Hay otras situaciones en las que el pecado ya de por sí crea la enfermedad, y la crea de una manera que es totalmente natural. Yo he visto, por ejemplo, gente que su resentimiento acaba traduciéndose en una enfermedad. A veces es una enfermedad psicológica, a veces es una enfermedad física, pero efectivamente ese desarreglo espiritual acaba generando una enfermedad. Y he visto gente que en el momento en el que se ha convertido y, por ejemplo, ha perdonado a alguien al que odiaba, o realmente lo que ha hecho es que ha arreglado las relaciones que tenía con una persona, se ha producido una reconciliación, al mismo tiempo ha desaparecido la enfermedad. De manera que sí, a veces, pero solo a veces, la enfermedad está relacionada con el pecado. Incluso la muerte puede estar relacionada. A veces está relacionada con el hecho de que ese pecado tiene consecuencias malas para la salud psicológica o para la salud física. Pero hay otras veces que incluso la enfermedad tiene otra razón de ser. Cuando los discípulos llegan a Jerusalén, ven a un enfermo y le dicen a Jesús: ¿por qué está así? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Jesús dice: ni él ni sus padres. Está así para dar gloria a Dios. Y efectivamente, cuando Jesús cura a esta persona, es para glorificar a Dios. De manera que tendríamos que ser muy prudentes a la hora de decir que lo que pasa a una persona concreta o que una enfermedad determinada está relacionada con el pecado.
Esto responde a Eva, que dice: los padres de una persona autista, ¿qué pecado hicieron? Creo que ha respondido perfectamente. Creo que sí. Salcoser dice: ¿por qué crees que en algunas ocasiones Jesús le dice a las personas: ve y cuenta lo que Dios ha hecho contigo, y en otras ocasiones les pedía que no contaran a nadie? Como en el ejemplo de los dos ciegos que no podían ver en Mateo 9:30. Pues yo creo que tiene bastante que ver con lo que es la situación de cada uno. Es decir, cuando en un momento determinado Jesús expulsa esa legión de demonios que tenía el endemoniado gadareno, y el endemoniado, el antiguo endemoniado, se quiere ir con Jesús, Jesús le dice: no, 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 quédate aquí y cuenta a la gente lo que ha pasado. Tu testimonio es un testimonio importante y efectivamente tienes que compartir ese testimonio. Y hay otros casos en que más importante que el hecho de compartir el testimonio es el hecho de que no se produzca una reacción de la gente que entorpezca la actividad de Jesús. Es decir, en muchas ocasiones, cuando una persona se cura, no necesariamente lo que se produce a partir de ahí es que la gente se vuelva a Dios. Es que la gente quiere ver el milagro, quiere ver lo espectacular, quiere ver aquello que se sale de lo normal. Y en esos casos Jesús no lo permite, porque Jesús no está dispuesto a caer en la espectacularidad religiosa. Y es algo que Jesús rechaza. Y lamentablemente hay gente que ese elemento espectacular de la religión considera que es cristiano, y es todo lo contrario. Y una de las pruebas de ello se encuentra, por ejemplo, en Lucas 4, cuando el diablo tienta a Jesús y le tienta con una tentación de espectacularidad religiosa. Es decir, lánzate desde lo alto del pináculo del templo, bajas planeando, lo mismo hasta los ángeles te van sosteniendo, te posas tranquilamente en la explanada del templo y vas a tener un éxito religioso tremendo. Y Jesús le dice al diablo que, por supuesto, bajo ningún concepto va a hacer algo así. Pues hay gente que cree en la espectacularidad, que se vale de la espectacularidad, a veces una espectacularidad que para remate es falsa, y eso no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Pregunta Yuri: ¿cómo debemos ver el ayuno hoy en día los cristianos? Bueno, vamos a ver de varias maneras, ¿no? En el Sermón del Monte, Jesús tiene muy claro que el ayuno es algo que los demás no deberían conocer. El ayuno tiene un lugar en los seguidores de Jesús. Efectivamente, uno puede guardar ayuno. Por ejemplo, los evangelios dicen que hay cierto tipo de demonios más poderosos que solo se expulsan después de una preparación con ayuno y oración, y efectivamente el ayuno nos puede acercar a buscar al Señor en determinadas situaciones especialmente problemáticas. Por ejemplo, el libro de los Hechos narra cómo, buscando en un momento determinado una de las iglesias locales a quien iban a enviar como misioneros, estando en ayuno y oración, el Espíritu Santo les mostró a quienes tenían que enviar. Y efectivamente eso fue lo que hicieron. De modo que el ayuno tiene un lugar. Ahora bien, el ayuno nunca debería de ser una excusa para mostrar lo espiritual que soy. Y Jesús en el Sermón del Monte dice: bueno, y si ayunas, pues nada, ponte perfume, maquíllate incluso si quieres la cara, no vayas por ahí con un aspecto demacrado, de malestar, para que la gente diga: hay que ver cómo ayuna, hay que ver qué buen cristiano es, hay que ver qué piadosa es la hermana Pepita. No, eso es propio de los hipócritas, de los comediantes, de los profesionales de la religión. Si tú ayunas, que lo sepa Dios, que lo sepas tú, a lo mejor sea algún otro hermano que se ha unido al ayuno, y tú, por supuesto, no dejes que eso trascienda, que eso se vea, que eso se note, para que la gente diga: hay que ver qué espiritual es el hermano, ¿eh? ¿Es que es de un espiritual? No, no es eso. Entonces, el ayuno tiene un lugar, el ayuno está relacionado sobre todo a ciertas situaciones, y el ayuno es bueno. Lo que no puede convertirse es en un instrumento para que intentes hacer creer a la gente que eres muy espiritual, porque eso es pura hipocresía religiosa. Mateo 10, pregunta Eduardo: Jesús le dice que los que perseguían, no, perdón,
Es una antes de Mateo 10, perdón. ¿Se debe predicar o evangelizar solo a aquellos que realmente están interesados en escuchar la verdad de la palabra de Dios y no perder el tiempo con quienes no muestran interés? Bueno, vamos a ver, hay que predicar a toda criatura. Cuando Jesús dice id y predicad a toda criatura o a todas las naciones, no dice solo a los que estén interesados. Pero además es que esto es lógico, porque realmente la obra de evangelización la hace el Espíritu Santo. Y nosotros mismos, si salimos en un momento determinado a una plaza, si estamos hablando con unas personas en una cafetería, si nos acercamos a alguien para compartir el Evangelio, la inmensa mayoría de las veces no sabemos si están interesados o no están interesados. De manera que tenemos que compartirlo con todos, aunque solo sea porque ignoramos su estado espiritual. Ahora, ¿eso significa que no deberíamos seguir insistiendo en el caso de gente que no tiene ningún interés? Bueno, ocasionalmente pudiera ser así, pero no necesariamente creo que exista una regla general. Yo me he encontrado con gente que aparentaba tener mucho interés en el Evangelio y que jamás se convirtió. Y me he encontrado con gente que incluso era hostil en un primer momento y el Espíritu Santo tocó su corazón y se convirtió. Muy bien. Ahora sí, la pregunta de antes en Mateo 10. Jesús les dice que que los que perseguían en cada ciudad de Israel, no, que los perseguían en cada ciudad de Israel, pero que no terminaran de recorrer todas las ciudades, antes vendrá el Hijo del Hombre. ¿A qué se refería Jesús? Yo creo que ahí la referencia no es a la segunda venida, yo creo que ahí la referencia es una referencia a la venida en juicio que se produce en el año 70, cuando es destruido Jerusalén y cuando es destruido el templo. Es decir, hay un periodo de tiempo, esa generación de la que habla Jesús, que dice que es una generación malvada, que es una generación inicua y que es una generación en la que se va a destruir el templo y que efectivamente se va a producir una de esas venidas de las que se habla a lo largo de la historia, que son juicios de Dios a lo largo de la historia. Y Jesús, en ese sentido, tanto en Lucas 21 como, por ejemplo, en Mateo 24 y 25, como en Marcos 13, deja muy claro que todo lo que él está hablando se va a producir en esa generación. La generación en la Biblia dura 40 años. En ningún momento en la Biblia dice que una generación dure 70, 80 o más años. La generación en la Biblia siempre son 40 años. Y Jesús dice que en el plazo de esa generación, Jerusalén y el templo van a ser destruidos y no va a quedar piedra sobre piedra. Y se cumplió de manera matemática. Jesús profetiza eso en el año 30. 40 años después es el año 70, en el cual las legiones romanas de Tito arrasaron el templo y tomaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Y efectivamente aquí la idea es, bueno, empezar a predicar por aquí que vamos, se va a producir ese juicio del Hijo del Hombre y vamos, habrá gente que seguramente a lo mejor no habéis podido hablar con ella. Mateo 11. ¿Por qué se dice que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán? Es una traducción que no es correcta. La idea sería que efectivamente desde Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos ha llegado con Jesús. Una de las pruebas es que Jesús expulsa demonios por el dedo de Dios y ese reino sufre violencia. A Jesús estuvieron a punto de apedrearlo varias veces. Desde el principio hay gente a la que se persigue por seguir a Jesús, como es el caso de Esteban, al que apedrean en Hechos 7, como es el caso de Santiago Jacobo, al que asesinan, el hermano de Juan, de los de Zebedeo, como es el hecho de las veces a las que Pablo están a punto de matarlo y efectivamente el reino sufre violencia. La segunda parte no se suele traducir bien, pero el sentido de la frase sería que efectivamente el reino sufre violencia, pero aquellos que son esforzados, aquellos que son audaces, aquellos que son valientes, diríamos nosotros, es la gente que en última instancia va abriendo la brecha del reino. Son aquellos que efectivamente van abriendo cauce, van abriendo camino para que el reino avance.
La imagen es una imagen muy parecida, por ejemplo, a la de esa imagen que hemos visto en algunas películas de una expedición que se va moviendo por la selva y resulta que la vegetación es totalmente espesa, es tupida, y entonces hay uno que va con un machete pegando machetazos y abriendo camino en medio de la selva para que puedan ir los demás por detrás de él. Y esa es la idea. El reino sufre violencia, el reino va a ser objeto de violencia. A veces es violencia verbal, la gente que miente, la gente que calumnia, la gente que insulta. A veces es una violencia física. Y solo aquellos que están dispuestos efectivamente a ser valientes, a ser audaces, a ser tenaces, son los que van abriendo camino para ese reino. Amén. ¿Cómo podría contrastar Mateo 11:24 con Hebreos 9:24? Porque entiendo que en Mateo 11:24 el día del juicio parece que no ha llegado aún, pero en Hebreos 9:24 entiendo que una vez que la persona muere, después de eso viene el juicio. Bueno, es que yo no creo que haya ninguna contradicción. Vamos a ver, una cuestión es el hecho de un juicio final que se supone que se va a producir en un momento de la historia futura, y otra cosa distinta es el hecho de cuando muere una persona. Y ahí, evidentemente, lo que dice la carta a los hebreos, que por cierto es un pasaje sobre el que Dios mediante yo tengo que enseñar este domingo, es que después de la muerte viene el juicio. Es decir, aquí no vamos a estar reencarnándonos continuamente vida tras vida y después de cada vida se decide cómo reencarnamos en la siguiente. No, vamos a morir una sola vez. Y después de nuestra muerte, efectivamente se produce un juicio. Juicio que aquellos que hemos creído en Jesús no tenemos ningún problema, porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y juicio que, por el contrario, aquellos que no han creído en Jesús, como dice la Biblia, pues se enfrentan con una expectativa de juicio verdaderamente sobrecogedora. Una pregunta del chat que nos formula Gustavo que dice, ¿para qué tiempo es aplicable el Sermón del Monte? Bueno, vamos a ver, esta es una cuestión interesante porque el dispensacionalismo, esa grandísima herejía que desgraciadamente es un veneno espiritual que se ha filtrado en muchísimas iglesias, pretende que el Sermón del Monte no es aplicable a la iglesia, sino que el Sermón del Monte es algo que pertenece a la dispensación anterior a la Iglesia. Esto es un disparate de unas dimensiones que no lo voy a calificar de rebuzno, porque creo que calificarlo de rebuzno sería una calificación muy suave. El Sermón del Monte no solamente tiene una aplicación para nosotros, sino que es la base a partir de la cual empezamos a crecer espiritualmente. El libro de Mateo, y aquí remito, porque todavía no hemos estudiado en la iglesia el libro de Mateo y creo que vamos a tardar todavía unos meses en empezarlo, pero el libro de Mateo, para cualquiera que vaya a mi Biblia de estudio o que siga el curso de Teshuvá sobre Mateo, es un evangelio judío en el cual además Mateo traza un paralelo entre lo que son los 5 libros de Moisés y los 5 grandes discursos de Jesús. Igual que Moisés tiene 5 libros, en el Evangelio de Mateo aparecen 5 grandes discursos. Y además cada uno de esos discursos es paralelo al libro de Moisés. Y entonces, igual que el primer libro de Moisés es el Génesis, y en el Génesis se nos habla del origen del cosmos, del origen del ser humano, del origen del pecado, del origen de la redención, del origen del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. El primer libro de origen, el primer discurso de origen es el Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7. Ahí es donde empiezan los discípulos. Ahí es donde ya de entrada te dice que Jesús se lo enseñó a los discípulos, que los discípulos son denominados por Jesús como felices, dichosos o bienaventurados. Ahí te da como definición de esos mismos discípulos que son la luz del mundo y la sal de la tierra. Y ahí te va describiendo cómo tienen que comportarse los discípulos. Y eso es tan importante que Jesús concluye el Sermón del Monte diciendo
que el que levanta su vida sobre esa enseñanza es como el que construye sobre una roca, de tal manera que cuando vienen las dificultades, el edificio le aguanta. Y por el contrario, el que no construye sobre el sermón del monte es como el que edifica sobre arena, que cuando vienen las dificultades, el edificio se arruina. El sermón del monte es esencial, es el inicio de la vida cristiana, no es la meta de la vida cristiana, es desde donde se empieza. Bueno, pues una de las manifestaciones de la maldad teológica y de lo inmensamente dañino que es el dispensacionalismo es el hecho de que consideran que el Sermón del Monte no tiene que ver con los discípulos de Jesús, sino que pertenece a la dispensación anterior. Hay un curso precioso que además se dio dentro del máster hace, yo creo que 3 meses, no lo sé, tendría que comprobarlo, pero fue ética. Sí, ética cristiana, sí. Ética cristiana fue precioso, donde desmembranas todo el Sermón del Monte y bueno, es mucho más extenso. Aquí que tenemos a Nerea nos lo puede decir. Aconsejo de verdad a todo el mundo porque yo creo que Dios nos habló a todos nuestros corazones a través de aquel curso. Fue impresionante. Pregunta Abel, en Mateo 12, cuando Jesús actuó para que se cumpliera Isaías, ¿cómo respondemos a los que dicen que Jesús conocía las profecías y las cumplió a propósito para aparentarse del Mesías? Bueno, vamos a ver, que Jesús conocía las profecías es evidente. Que en algún caso puedes decir, bueno, lo hacía para que se cumplieran las Escrituras, puede ser evidente, pero no cabe la menor duda de que hay multitud de profecías que Jesús no podía provocar. Jesús no podía provocar nacer en Belén. Jesús no podía provocar nacer de la estirpe de David. Jesús no podía provocar que la cantidad justa que le ofrecieran a Judas fuera 30 monedas de plata en vez de 20 o 50. Jesús no podía provocar que lo acabaran matando, le acabaran dando muerte entre delincuentes. Jesús no podía provocar tampoco que lo sepultaran en la tumba de un rico. Es decir, hay profecías que uno puede decir, bueno, si Jesús empezó a predicar en Galilea y esto es el cumplimiento de la profecía de Isaías, pues lo hizo para que creyeran en él como Mesías. Bien, pero la inmensa mayoría de las profecías no estaban en las manos de Jesús el hecho de que efectivamente se cumplieran en él. Se cumplieron porque era el Mesías. Por ejemplo, aparte de que él no podía provocar venir de la estirpe de David, ni tampoco podía provocar nacer en Belén, él no podía provocar haber nacido justo en la única época de la historia en que el reino de Judá fue gobernado, Israel fue gobernado por un personaje que no era miembro de la tribu de Judá, que es Herodes. Bueno, pues evidentemente Jesús no pudo provocar el nacer durante el reinado de Herodes, que era cuando tenía que nacer el Mesías. Y al mismo tiempo Jesús tampoco podía provocar el que le diera muerte a mitad de la semana 70, porque entre otras cosas, evidentemente, humanamente él no calculaba cuándo iba a nacer. Dios, por supuesto, que lo calculó, pero eso lo único que hace es corroborar y fortalecer la idea de que Jesús es el Mesías, no de que iba actuando de tal manera que, bueno, provocaba el parecer que era el Mesías. Muy bien, seguimos en Mateo 12. Se habla ahí de una persona que ya ha sido sellada por el Espíritu Santo. Si es así, ¿los demonios que salieron de él pueden volver con 7 más y atormentarlo nuevamente? Vamos a ver, el caso que está registrando es el de una persona que ha sido objeto de una manifestación especial de la gracia de Dios, en este caso la liberación de un demonio, pero que si efectivamente no da el paso de la conversión, pues claro que se puede producir un recaer en esa situación en la que estaba. Y esto a mí me parece evidente. Es decir, vamos a suponer que vamos a ayudar a una persona que nos ha pedido ayuda porque está sufriendo de una posesión diabólica, es atormentada por un demonio o quizá es oprimida por un demonio y no está poseída. Nosotros podemos orar por esta persona, podemos reprender al demonio o los demonios, podemos expulsarlos, pero si esa persona
a continuación no se entrega a Jesús, y si esa persona a continuación no opera una conversión, no da pasos hacia la conversión, bueno, es una persona que ha quedado vacía, por decirlo de alguna manera, y la vuelven a volver a llenar con toda la facilidad del mundo. Y yo he tenido ocasión de ver eso. Es decir, yo he tenido ocasión de ver el caso de una persona que se ha visto liberada en un momento determinado de esa acción demoníaca, pero que lejos de abrazar el Evangelio, pues bueno, ha dicho, pues nada, ahora estoy estupendamente, sigo mi vida agradable, y su situación espiritual ha terminado siendo peor. Muy bien. ¿Se puede inferir que esa generación a la que Jesús habló en parábolas ya estaba condenada? Bueno, evidentemente es una generación que va a sufrir el juicio, porque Jesús al respecto es muy claro, y además es algo que se va manifestando cada vez con más contundencia a medida que va avanzando el relato del Evangelio. Y cuando llegamos en Mateo a los capítulos 24 y 25, cuando llegamos en Marcos al 13, cuando llegamos en Lucas al 21, es evidente que es una generación dura de corazón, es una generación perversa, es una generación malvada, y sobre ella va a caer el juicio de Dios que Jesús anuncia y que se cumplió de una manera, casi me atrevería a decir, que matemática. César, tenemos una persona que, bueno, con respecto a Mateo 13, la parábola del sembrador, bueno, ha hecho como una explicación bastante extensa a su modo de entenderla, pero yo creo que es mejor que la expliques porque realmente creo que su visión no es acertada y yo creo que me va a llevar bastante tiempo leerla, y cuando tú la expliques él se va a dar cuenta en que él estaba errado. Así Bueno, que vamos a ver, yo creo que la parábola del sembrador es una parábola en la que Jesús está expresando a sus discípulos el resultado diverso que van a encontrar cuando prediquen el Evangelio. Yo sé que hay gente que cree incluso, cual me parece de una tremenda inmadurez espiritual como mínimo, que existen métodos de evangelización que funcionan. Entonces, igual que te enseñan un método de marketing, y ese método de marketing, pues vendes más lavadoras que otro que no conoce el método de marketing, pues hay gente que piensa que si tú ideas un método de marketing evangelístico, hay más gente que se convierte. Esto es un disparate. Puede incluso dar en un primer momento la sensación de que es así, pero no es así, porque la acción en los corazones la realiza el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos encontramos cuando salimos a evangelizar y lanzamos la semilla del Evangelio? Bueno, pues en algún caso hay gente que efectivamente escucha el Evangelio, parece que tiene un interés, al cabo de 2 días se le ha pasado. Hay gente que lo que sucede en un momento determinado es que parece que escucha el Evangelio también, pero luego le preocupa mucho este mundo, le preocupa mucho lo material, le preocupa mucho las apariencias, le preocupa mucho el qué dirán, y entonces eso no da ningún fruto. En muchos casos ni hay una conversión, y en algunos casos, si hay una conversión, es totalmente estéril. Es realmente muy lamentable. A veces se pierde todo, a veces eso se ahoga de esa manera. Y luego, por supuesto, pues hay otros casos en que efectivamente lo que sucede es que esa persona da fruto, y la gente que da fruto después de escuchar el Evangelio, pues no siempre da el mismo fruto. Hay gente que da un fruto inmenso, hay gente que da un fruto más modesto. ¿Qué enseña la parábola? Tú dedícate a sembrar. Tú dedícate a sembrar y no te preocupes del resultado. Porque hay gente que efectivamente el diablo se va a llevar esa semilla inmediatamente. En cuanto que den la vuelta a la esquina, ya los ha desviado. Hay gente que puede ser que efectivamente pudiera dar algún fruto, pero al final están tan absolutamente carnalizados, tan absolutamente materializados, que de ahí no sale absolutamente nada. Y hay gente, por el contrario, que efectivamente tiene fruto, y a veces es un fruto más que sobresaliente. Tú predica el Evangelio y no te preocupes por los resultados, y parte de la base de que de todas formas va a haber alguien que efectivamente dará mucho fruto, y va a haber gente en la que efectivamente la semilla
pues se va a estropear. Y esto no tiene nada que ver con el hecho de cómo preparo yo el corazón para que crezca la semilla, pero si eso no depende de ti. Y no es de lo que está hablando Jesús. Jesús de lo que está hablando es de que no deberíamos estar pensando en los resultados, sino en obedecer el mensaje de sembrar el Evangelio. Y que esos resultados, pues a veces son muy buenos y muy estimulantes y otras veces son muy deprimentes, incluso cuando ves gente que parecía que iba a responder y luego inmediatamente deja de responder, pero la obra no es tuya, de la misma manera que el campo no es tuyo. Tú eres simplemente un sembrador. Muy bien. Acabamos de despedir con un, con un bloqueo fulminante a un gran amigo. Entonces, todas las... se puede estar en desacuerdo, se puede contrastar, se puede dar argumentos contrarios a lo que dice César, pero no vamos a asumir que nadie venga a nuestra casa a empezar a, no sabes, a insultar sin decir nada y simplemente poner las cosas en duda porque sí. Así que adiós, muy buenas. Tienes los mejores haters del mundo que se tragan todos tus vídeos y todos tus directos que dices, pues qué ganas de hacerte mala sangre. Vamos con Eduardo Ramos, que dice, se compara el reino de los cielos al campo con trigo y cizañas sembrados por el enemigo, al grano de mostaza que crece hasta ser un árbol robusto, a la levadura en las medidas de harina. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Es Jesús y la comunión que tengamos con él? Bueno, vamos a ver. Primero, hay gente que piensa muy equivocadamente, aunque desde luego hay a quien esto le saca beneficio económico, que el reino de los cielos es algo que aparece al final de la historia. Es decir, nosotros ahora vivimos en una época y al final de esta época aparecerá el reino de los cielos. Esa es una visión equivocada. El reino de los cielos empieza con la venida de Jesús. Y ese reino de los cielos se consumará al final de la historia, pero empezó con la venida de Jesús. Y como el propio Jesús dice, si yo expulso demonios por el dedo de Dios, es que ya ha llegado el reino de los cielos. No dice llegará, vendrá dentro de milenios, etcétera. Y todas las parábolas del reino coinciden con esa visión. No que el reino aparece al final, sino que el reino ha empezado ahora y que hay todo un periodo desde la aparición del reino hasta su consumación. ¿A qué se parece eso? Bueno, pues se parece al hecho de que Jesús predicó un mensaje puro, pero luego ha llegado el diablo y ha sembrado cizaña. Y a lo largo de los siglos, el trigo y la cizaña han crecido juntos. Y para los seres humanos no es fácil separarlos y a veces, intentando arrancar cizaña, habrían arrancado el trigo. Pero cuando llegue la consumación del reino, entonces sí que Dios separará el trigo de la cizaña y destruirá la cizaña. Pero el reino ha durado durante todo ese tiempo. Sucede lo mismo con la parábola, por ejemplo, de ese grano de mostaza. ¿Cómo empieza el reino? Con un grupito pequeño de Jesús con 12 cercanos. Pero a lo largo de la historia, ese grano de mostaza va creciendo, como va creciendo el pueblo de Dios a lo largo de la historia, ese reino, y en un momento determinado llegará a su consumación. Las parábolas del reino siempre dejan muy claro todo ese periodo intermedio de miles de años que van desde la llegada de Cristo y el inicio del reino y su consumación al final de la historia. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues claro, esto es muy importante, pero como desgraciadamente la predicación de la pésima escatología ha terminado convirtiendo el reino de Dios en un relato de ficción, de ciencia ficción, que no tiene nada que ver con la Biblia, pues algo tan elemental como eso se pierde. El reino de Dios es ese ámbito en el que la gente reconoce a Dios como rey. Y por eso es el reino de Dios. Y por eso en el reino de Dios hay unas normas que son distintas a los reinos de los hombres, como es el caso del Sermón del Monte, que no hay reino humano que lo aplique, pero que se supone que es como tendríamos que vivir en el reino de Dios. Y por eso, cuando en un momento determinado Pilato le pregunta a Jesús por su reino, Jesús no le dice, mi reino no será de este mundo en el futuro,
sino que le dice: mi reino no es ahora de este mundo. ¿Y sabes cuál es la prueba, Pilato? Juan 18, 36, que si mi reino fuera de este mundo, ahora mismo mis súbditos estarían combatiendo por mí. Y una de las cosas que caracteriza a mi reino es que mis súbditos no combaten, Pilato. Bueno, pues como lo que es el reino, lo que significa vivir en el reino, lo que son las normas del reino y lo que diferencia ese reino de los otros reinos no se tiene claro y ha sido sustituido por la idea de lo que va a venir en algún momento, seguramente en este otoño, para que determinados charlatanes se llenen los bolsillos, pues evidentemente se pierden enseñanzas que son importantísimas. Nosotros tenemos que vivir ya y ahora la vida del reino, bajo un rey que es Cristo, y de una manera que no es igual a los otros reinos, porque una de las formas en que queda claro cómo vivimos en el reino de Cristo es que no combatimos como los súbditos de los otros reinos y no vivimos de acuerdo a normas humanas. Y cuando algunos, en vez de conocer algo tan elemental dentro de la enseñanza de Jesús, se empeñan encima en conquistar los reinos humanos, bueno, pues tienen un extravío que acaba teniendo muy malas consecuencias. Históricamente ha tenido muy malas consecuencias. Qué respuesta tan importante, César. Tenemos en el chat una pregunta que dice: ¿un cristiano o un hombre al borde del peligro, si no hay opción, puede ejercer una autoliberación demoníaca efectuada por sí mismo? Pues yo no conozco ningún caso. O sea, sinceramente no tengo la sensación de que una persona que está poseída por el demonio pueda librarse de esa posesión, entre otras razones porque una persona que está poseída no es un creyente. Yo lo siento por aquellos que también se llenan los bolsillos supuestamente liberando a creyentes de demonios, pero es imposible que una persona que es creyente, que ha nacido de nuevo, que cree en Jesús, pueda ser poseída por un demonio. Sí se puede dar el caso, y ahí sí que la persona lo puede hacer, en que un creyente es objeto de ataques demoníacos. Eso sí se puede dar. Y efectivamente un creyente que es objeto de ataques demoníacos puede reprender a esos demonios, puede enfrentarse con esos demonios en el nombre de Jesús, pero no estaría operando una liberación de una posesión demoníaca. Se estaría enfrentando con un ataque demoníaco, que es algo muy distinto. Muy bien. Dice Gustavo: ¿pero acaso Mateo no enseña que el reino fue rechazado y pospuesto? No, en ningún momento dice eso. Eso es la enseñanza de la Biblia de Scofield, pero en absoluto es la enseñanza de lo que dice la Biblia. Y eso es lo grave del asunto. Eso es lo grave del asunto, que efectivamente el reino de Dios ha llegado y sin embargo hay gente que no solamente no se ha enterado de que el reino de Dios ha llegado, sino que además se cree que la Iglesia es un paréntesis en la historia porque lo importante ante Dios son los judíos, aunque no crean en él. Esa es una visión en términos de lo que es la Biblia disparatada, pero además es blasfema. ¿Cómo va a tener Dios un pueblo que no cree en Jesús? ¿Es que Jesús importa tan poco en el plan de la salvación? ¿Es tan insignificante que uno puede formar parte del pueblo de Dios sin creer en Jesús? Es que eso es un disparate, simplemente con pensar mínimamente. Pero es que la Biblia es muy clara en el sentido de que nadie forma parte de Israel si no cree en Jesús. Y si no crees en Jesús, Hechos capítulo 3, discurso de Pedro ante la gente de Jerusalén, tú has sido cortado de Israel, no eres parte de Israel, aunque lleves la estrella de David colgada del cuello y supuestamente desciendas en línea recta de Abraham. Por eso el dispensacionalismo es tan dañino, porque va en contra de enseñanzas absolutamente esenciales. En Lucas capítulo 11, versículo 20, Jesús dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios
ha llegado a vosotros. No dice, el reino se lo ha ofrecido a los judíos y como lo han rechazado, aquí tenemos que esperarnos 20 siglos, porque lo quieren los dispensacionalistas que no van a existir hasta el siglo XIX. No, Jesús es muy claro, el reino ha llegado. Tú crees en Jesús, tú entras en un reino que efectivamente se va a consumar al final de la historia. Tú no crees en Jesús, pues hijo mío, aunque seas de la tribu de Judá, tú ya no eres Israel. Y tú estás fuera del pueblo de Dios. Porque los herederos de las promesas de Abraham y la descendencia de Abraham para Dios, como enseña claramente el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, son los que han creído en Jesús, y da lo mismo que sean judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres. Pero es verdad, una de las muchas herejías del dispensacionalismo es que el reino lo rechazaron los judíos, nos hemos quedado sin reino y ala, a esperar a que la iglesia sea arrebatada, se acabe su paréntesis y vuelvan otra vez los judíos a ser importantes. Eso es un disparate. Es un disparate. Y choca totalmente con la enseñanza del propio Jesús, que afirma que el reino de Dios ya ha llegado. No que ya volverá y que aquí dependemos de lo que hagan los judíos, porque hasta que los judíos no estén en un día bueno, el reino no viene. No, el reino ya ha llegado. Tenemos a Nerea así, yo creo que revolcándose por el suelo de la risa, porque como te conoce tanto. Nuestra querida Carmele lleva un rato haciéndonos preguntas sobre Génesis, pero como ya las hemos pasado, si da tiempo, Carmele, las formularemos después, pero tiene una sobre Mateo que esta sí entra. ¿Cómo preparó Jesús a sus discípulos para la dolorosa separación y persecución que sufrirían tanto por parte de las autoridades judías, el Sanedrín, como de Roma? Bueno, vamos a ver, esto se ve con mucha claridad en los evangelios. Yo voy a sugerir a la gente que, le puedo sugerir varias cosas, voy a responder también a la pregunta, pero la gente que lea, por ejemplo, mi último libro con el que acaba la pentalogía de historia del cristianismo en el siglo I, El discípulo amado, que es sobre Juan, o la gente que lea Más que un rabino, que es el primer libro de esa serie de 5 libros, ve que en la parte final del ministerio de Jesús, Jesús se centra mucho menos en la gente y se centra mucho más en los discípulos. Y se centra mucho más en los discípulos preparándolos para lo que va a ser el gran trauma del hecho de que lo van a detener, lo van a torturar y lo van a crucificar en Jerusalén. Pero si quiere leer esos 2 libros para más detalles o quiere matricularse, por ejemplo, en cualquiera de los cursos de los 4 evangelios en Teshuvá, lo va a encontrar muchísimo más desarrollado. Pero es muy claro en los evangelios que la parte final del ministerio de Jesús es una parte mucho más centrada en sus discípulos para prepararlos que, por el contrario, en las grandes multitudes. Muy bien. Gloria a Dios por el talibán que dice: don César, soy de Argentina, fui libre. Sí, tiene un nick. Fui libre de las drogas hace más de 25-26 años y jamás pasé por liberación. ¿Cómo se explica? ¿No? Supongo que es una pregunta retórica. Vamos no, allá. hay gente, no, pero es una buena pregunta, porque es que hay gente que quiere curar la toxicomanía con el exorcismo. O sea, yo eso lo he visto. Y yo no digo que en algún caso no pueda haber una toxicomanía relacionada con el ocultismo, con una posesión, pero no es lo habitual. No es lo habitual, y la gente que se empeña en juntar una cosa con la otra y habla del demonio, de las drogas y cosas de ese tipo, está disparatando. Estamos terminando, César. Hoy vamos a poder culminar todas las preguntas. Dice: ¿por qué Jesús llama a Pedro Satanás si antes lo bendijo? ¿Qué implicación tiene atar y desatar? Veo en algunas iglesias decir que atan al diablo. Bueno, son varias preguntas y además me parecen importantes. El pasaje al que se refiere, donde Jesús llama a Pedro Satanás, está en Mateo 16 y en los paralelos en Marcos y en Lucas. Yo creo que el pasaje es muy fácil de entender. Jesús está en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una ciudad gentil, pero que está justo
en el mismo borde de la frontera de Israel. Yo a veces he dicho, bromeando un poco, que te podías colocar en Cesarea de Filipos y colocar un pie en la tierra de Israel y otro pie en tierra de gentiles. Y en ese sitio, que es el máximo lugar al que llega Israel en tierra de gentiles, o el lugar más avanzado de la tierra de gentiles cerca de Israel, Jesús plantea a los discípulos quién es él, quién dice la gente que soy yo. Entonces, bueno, pues algunos piensan que eres Juan el Bautista que ha vuelto a la vida, otros piensan que eres un antiguo profeta, etcétera, etcétera. Y entonces Jesús les pregunta, bueno, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Y entonces Pedro dice, bueno, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice que lo que acaba de decir es una bendición porque eso solo se lo ha podido revelar su Padre que está en los cielos. Hasta ahí el pasaje es muy comprensible. Pero en ese momento Jesús empieza a decir que, ojo, yo soy el Mesías, pero no el Mesías sionista en quien cree esta gente. Yo no soy el Mesías nacionalista en quien cree esta gente, que piensan que va a llegar a Jerusalén, va a despanzurrar a los romanos, va a purificar el templo y va a imponer el reino de Israel sobre todas las naciones. Yo no soy ese. Por el contrario, yo voy a bajar a Jerusalén, me van a hacer sufrir, me van a matar. Y en ese momento Pedro lo coge aparte y le dice, maestro, que eso no puede ser, que a ti no te puede pasar eso, ¿cómo no te va a pasar eso? Casi da la sensación de que Pedro está a punto de decirle, pero ¿qué Mesías eres entonces? Y cuando Pedro le empieza a decir eso, entonces Jesús le llama Satanás, que significa el que se opone, y le dice, eres como Satanás y eres un tropiezo porque piensas como los hombres y no como Dios. Y no hay contradicción. Pedro cree que Jesús es el Mesías y es una bendición, pero al mismo tiempo Pedro quiere que Jesús sea cierto tipo de Mesías que sería un falso Mesías, por cierto, el tipo de falso Mesías que se ha ido apareciendo a la historia del judaísmo cada 2 por 3. Y Jesús dice, ese es un falso Mesías. Impulsar esa idea de falso Mesías es algo diabólico, es algo satánico. No es una simple equivocación teológica, Pedro. Es algo diabólico, porque ese no es el Mesías de Dios. El Mesías de Dios, que soy yo, lo que va a suceder es que efectivamente va a bajar, va a sufrir y va a dar su vida. Y creo que el pasaje en ese sentido se entiende muy bien y tiene una lección espiritual para nosotros tremenda, porque además Jesús a continuación dice que los que siguen al Mesías tienen que ser como el Mesías. No la gente que está viendo a ver cómo baja a Jerusalén y se apodera de Jerusalén, etcétera, etcétera. Sino los que están dispuestos a negarse a sí mismos, a ir en pos del Mesías y llegar a la cruz como él. Texto importantísimo, yo lo cito con bastante frecuencia y creo que con razón. Siguiente cuestión. El poder de atar y desatar no tiene nada que ver con esto que se ve en algunos lugares, que de pronto dicen, y atamos ahora mismo al diablo y atamos a los demonios. Eso es una payasada, dicho sea con todos los respetos. No hay un solo pasaje en todo el Nuevo Testamento donde Jesús en un momento determinado entre en una ciudad y diga, yo ahora mismo ato a todos los demonios, que dicho sea de paso, es el único que lo podría haber hecho. Es decir, Jesús sí tenía el poder y la autoridad en un momento determinado para ordenar a los demonios lo que tenían que hacer y cuando quiso hacerlo, lo hizo. Y ya empezar un culto atando demonios es una ridiculez. Lamento mucho decirlo porque sé que hay gente que lo hace, pero es que no tiene ninguna base bíblica. Entonces, el culto, de paso que encendemos la luz y ponemos el aire acondicionado, atamos a los demonios. Hombre, por favor, no hay ninguna base bíblica para eso. Eso es magia, en el peor sentido del término, pero no tiene nada que ver con lo que aparece en la Biblia. En la Biblia existe la referencia al hecho de que nosotros, por ejemplo, cuando predicamos el Evangelio, estamos consignando cómo los pecados de una persona han sido atados o desatados.
no en el sentido de que nosotros absolvemos al pecador, cosa que incluso la Iglesia Católica pasaron muchos siglos hasta que llegó a pensar en eso, o en el sentido de que efectivamente pues este pecador bajo ningún concepto va a ser perdonado. En el tiempo en el que aparece esto en los evangelios, que es el tiempo aoristo, que es una especie de pasado en griego, es un tiempo en el que está diciendo que cuando nosotros realmente proclamamos que esa persona se ha visto desatada de su pecado, o por el contrario sigue atado, es porque ya ha habido una decisión de esa persona de seguir atada o de ser desatada por Dios de su pecado. Nosotros nos limitamos a presentar un mensaje que efectivamente abre esa puerta. No tenemos un poder para quitar pecados de encima de nadie, no digo ya para ponérselos encima. Y esto es muy importante porque el texto de atar y desatar ha dado lugar a interpretaciones disparatadas dentro de la Iglesia Católica, en el sentido de que el Papa puede dedicarse a definir dogmas y eso implica que ata determinados dogmas, o en el sentido de que un sacerdote puede absolver de los pecados, lo cual es un disparate desde un punto de vista bíblico, pero se supone que desataría esos pecados. Y en el mundo evangélico, en ciertos sectores bastante equivocados, no solo en este tema, pues la idea de que tú puedes atar y desatar demonios como el que enciende y apaga la luz. Y nada de eso tiene la menor base en lo que aparece en las Escrituras. Nerea dice, don César en ocasiones ha dicho que Satanás no es el nombre del diablo, sino su mote. Entonces, ¿de dónde surgen los nombres Luzbel y Lucifer? Muchas gracias. Gracias a ti. Estos son tradiciones posteriores, es decir, pasa igual que Belcebú, ¿no? Belcebú es el nombre de uno de los Baales que había en la antigüedad y entonces los judíos, que son muy dados a hacer juegos de palabras, en un momento determinado convirtieron a ese Baal en un Balcebú, que sería el dios de las moscas, el señor de las moscas, ¿no? Burlándose de él. Bueno, pues eso se convierte en Belcebú en nuestro idioma y se supone que en uno de los nombres del diablo. En el caso de Lucifer, por una interpretación bastante discutible de Ezequiel, donde se habla del lucero de la mañana o de la estrella de la mañana, y Lucifer significa el que lleva luz, que por cierto es el nombre que se da al diablo en algunos grupos de carácter ocultista. Por ejemplo, cualquier persona que lea el Morals en Dogma, que es uno de los textos canónicos de la masonería, que escribió en su día el gran maestre de la masonería en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, que se llamaba Albert Pike, él dice que el nombre de Dios para nosotros los masones es Lucifer. Y es Lucifer porque es el que trae luz. Los cristianos es que le han dado muy mala prensa, pero efectivamente para nosotros es el Dios que trae la luz. Depende de cada uno de los nombres. Quedan dos preguntas. Jesús habla del perdón 70 veces 7, pero la MEC también menciona esa cifra. ¿Existe alguna relación? No, no existe una relación, pero el 70 veces 7 es una expresión idiomática típica del hebreo para indicar muchas veces. Por ejemplo, en español es muy habitual, o al menos era muy habitual cuando yo era niño, que de pronto tu madre te dijera, te he dicho 40 veces que no se come antes de la comida, que te quita el apetito. Pues a lo mejor te lo habían dicho 2 o 3, pero por definición te he dicho 40 veces. O te he dicho 40 veces que tienes que esperar 3 horas después de comer para bañarte, que no puedes antes, que te da un corte de digestión. 40 veces te lo he dicho. Pues evidentemente no son 40 veces, es una expresión, y lo mismo sucede con el 70 veces 7, que es la idea, bueno, pues de una cantidad enorme, o sea, siempre. Te he dicho 100 veces que lo usa mi mamá, sí, También. Sí, exacto. También. Bueno, última pregunta que plantea Omar. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, dejad a los niños y no los impidáis venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos? ¿Cree usted que los niños son salvos o deben creer antes en Jesús? ¿Y cómo se relaciona esto con los más pequeños que se encontraban en las ciudades de Sodoma y Gomorra? Hay varias cuestiones ahí.
El mandato de Jesús es un mandato de interés en que los niños lo conozcan y además yo creo que los niños desde que son pequeños deben conocer a Jesús y he conocido casos de niños que se han convertido siendo niños y que luego han sido fieles, o sea, no ha sido una cuestión de que de repente pues en un momento de emoción el niño ha aceptado a Jesús en su corazón y luego el niño ha sido un delincuente y un criminal y un canalla. Yo he conocido efectivamente niños que se convirtieron en su infancia y creo que el mandato de Jesús va en esa dirección. Segunda cuestión, que es la cuestión que menciona de si efectivamente los niños son salvos mientras son niños o por el contrario necesitan algo para salvarse. He abordado este tema en una asignatura del máster de Teshuvá, que es en soteriología. Ahora mismo no recuerdo si lo enseñé en soteriología, que es la doctrina de la salvación, y luego lo volví a repetir en antropología bíblica, pero creo que lo enseñé en soteriología. Hay distintas posiciones sobre esto, yo voy a dar la mía y voy a explicar otras posiciones. Hay gente que considera que los niños, si no han creído en Jesús, pues por supuesto se condenan. Punto final. Y esa es la posición de mucha gente. Hay gente que considera que los niños, si no se han bautizado, no pueden entrar en el cielo, no pueden entrar a la presencia de Dios, pero quedan en un lugar donde, bueno, pues tampoco sufren. No disfrutan de las bendiciones de la cercanía de Dios, pero tampoco sufren y ese lugar se llama el limbo. La creencia en el limbo no es dogma de fe dentro de la Iglesia Católica, pero, por ejemplo, cuando yo era niño lo creía todo el mundo, se enseñaba en el catecismo y, por supuesto, te lo enseñaban los sacerdotes. Un niño que no había sido bautizado, ese niño iba al limbo, aunque fuera pues un bebé. Y de ahí la importancia de bautizar a un niño que nacía, incluso aunque solo hubiera sacado la cabecita del claustro materno, porque si no el pobrecito iba al limbo. La Iglesia Católica en los últimos años no está mucho por repetir lo del limbo, está más bien por esconderlo, pero eso ha sido una creencia de siglos. Y junto con estas posiciones, pues está la de aquellos que creemos que la Biblia enseña que de los niños es el reino de los cielos y que los niños se salvan. Es decir, es cuestión difícil saber hasta qué edad un niño es niño, hasta qué edad efectivamente pues eso aplicaría a un ser al que conocemos como niño, si eso se aplicaría a adultos que mentalmente son niños, por ejemplo, porque sufren algún tipo de retraso o de incapacidad psicológica, es decir, ahí si queremos complicarnos la vida, pues tenemos bastante terreno en el que complicarnos la vida, pero yo personalmente creo que todos los niños se salvan porque de los niños es el reino de los cielos. Me parece algo evidente. ¿Cómo se encaja esto con los juicios de Dios en los que mueren niños? Yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, evidentemente en los juicios de Dios suceden cosas espantosas y además cosas que se venían anunciando desde años antes con una sordera y una testarudez de corazón de aquellos que acaban recibiendo el juicio de Dios, pero eso no quiere decir que efectivamente el que haya seres que acaban en ese juicio de Dios, pues en el caso de los niños implique también su condenación eterna. No creo que sea así. De todas formas, me parece que es un tema que no está expresado con enorme claridad en la Biblia. Yo creo que la posición que yo tengo es la más cercana a lo que enseña la Biblia y sobre todo a lo que es el carácter de Dios. Pero bueno, si alguien me dice que piensa que los niños andan flotando por ahí en un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, pues hombre, le tengo que preguntar de dónde lo ha sacado, pero tampoco me voy a poner a discutir con él precisamente por este tema, porque creo que es un tema que la Biblia tampoco da mucha información al respecto. Tenemos muchos amigos que dicen que también creen que van directos al Señor. Yo lo creo. Hablando de liberación, voy a ser yo la que te libere a ti, porque llevamos casi 2 horas. Sí, casi 2 horas, sí. Y entre tus programas hoy de radio, de televisión, ahora bueno, César,
Perdón porque hoy estoy un poco resfriada, creo que se me nota. Hemos tenido gente de Houston, de California, El Salvador, Texas, Perú, Chile, Nicaragua, Canadá, más todos los que antes había nombrado, que son muchísimos, de Europa y de Hispanoamérica y de aquí de arriba de Estados Unidos. Gracias a toda la gente que hay en el canal, en el chat. Con César me encantaría que leyeras, luego los podrás leer, todos los mensajes que han sido. Hay muchísimas preguntas que los haremos para un vídeo grabado, muchísima gente dándote las gracias. Os abrazamos a todos, os bendecimos a todos. Muchísimas gracias a vosotros y César. Continuamos leyendo la Biblia todos los días. Así es, y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante, y por supuesto este domingo nos volveremos a encontrar con la continuación del estudio de Génesis y del estudio de la Carta a los Hebreos, y pronto tendremos una sesión de la Biblia Responde, donde no solamente tendremos las preguntas de las porciones de la Biblia que vamos leyendo a lo largo de este año, que vamos a cubrir toda la Biblia, Dios mediante, sino también de otros temas que tienen que ver con la Biblia y que no tienen que ver con esa porción diaria que hemos leído durante la semana. O sea, seguimos profundizando en la Biblia porque creemos que, como dice Pablo escribiendo a Timoteo, toda palabra de Dios es inspirada, es útil y además las Escrituras nos pueden hacer sabios precisamente para conocer la salvación por la fe en Cristo y para estar capacitados para toda buena obra. Ha sido un placer, como siempre, Rosana, muchas gracias por todo el trabajo, toda la paciencia, todo el amor que derrochas en cada una de estas sesiones y muchísimas gracias también por su amor, por su paciencia, por su interés en la escritura, en aquellas personas que se nos acercan a través de estas preguntas. Los quiero de todo corazón y nos volvemos a encontrar muy pronto.